Vamos a hacer un swivel joint, una articulación giratoria o de pivote. Hay varios tipos, de cono, de dona, de esfera, etc. Así es como yo las nombro, no sé si el nombre es correcto. Vamos a hacer algunas que yo uso o usé. Ponemos un cilindro, recuerden lo de los segmentos. En FDM yo pongo estos parámetros. Para resina, agreguen más segmentos. Duplicamos el cilindro y le cambiamos el nombre si gustan. En Scale, le ponemos estos parámetros, que son los que a mí me funcionaron. Y así es como les quedaría. Lo ponemos más abajo del cilindro, y como siempre, aplicamos la escala. De ahí, ponemos el modificador Bevel. Recuerden que trabajo en milímetros. En Amount yo pongo 110 y en Segments pongo 5. Recuerden que este método es el que a mí me funcionó. Ustedes pueden experimentar por su cuenta si gustan. Pero yo me quedo con lo del inicio. Lo aplicamos y ya tendríamos la dona. Ahora, con el cono, hay varias formas de hacerlo. La básica es agregar un cono. Lo volteamos y ubicamos. Y en Scale le pongo estos parámetros. De ahí, duplico el cilindro para cortar una parte del cono. Lo pueden hacer a ojo como se ve en el video. Aplicamos la escala. Ponemos el modificador Boolean de Difference al cono y seleccionamos el cilindro. Lo aplicamos y ya estaría. Antes de seguir, voy a cambiarlo del Screencast Keys para mayor comodidad. Y ahora, si quieren cortar el cono más técnico, por así decirlo, como a mí me gusta, agarramos el cilindro de corte y vamos a Edit Mode. De ahí tocamos acá y seleccionamos esta cara. Shift S y tocamos Cursor to Selected. Esto para poner el cursor del mundo justo en esta parte del cilindro. Si quieren después volver a dejarlo como antes, solo tocan Shift C y listo. Volvamos a Object Mode y ubicamos el origen en el cursor. Seleccionamos primero el cilindro y después el cono y ponemos Selection to Active. Y ahí lo tenemos literal a la mitad del cono. Y bueno, volvemos a poner el modificador Boolean como lo hicimos anteriormente. Una vez que les quede así, aplicamos la escala y ponemos el origen en la geometría. Agregamos el modificador Bevel. Y bueno, voy a poner los parámetros que había dicho que uso. Y ya estaría. Obviamente esto lo pueden alargar como gusten, cambiar el tamaño, como ustedes prefieran. Yo lo voy a dejar, así como se ve en el video. Otra forma de hacer el cono sería con el cilindro. Lo duplicamos y vamos a Edit Mode. Tocamos acá, seleccionamos esta cara y manteniendo S, agranda esa parte, como se ve en el video. Lo pueden hacer a ojo o cliqueando números. Yo lo voy a dejar así. Lo dejamos a la altura del cono original y aplicamos la escala. Y de nuevo vamos a usar Bevel, esto ya se lo saben. Fui cambiando el tamaño y se hizo como una mezcla entre el cono y la dona. Y por último aplicamos el modificador. Bueno, a mí me salió de otra forma. Si lo quieren más como un cono, en Edit Mode, seleccionan la parte de abajo y hacen lo mismo que les enseñé recién. Y ya después vuelven a hacer lo que venimos viendo en el video, pero a mí de por sí me gusta trabajar con el cono que viene por defecto en Blender. Y también podemos hacer un swivel joint con ayuda de una esfera, pero esto ya lo mostré en uno de los anteriores videos. Ok, una vez que tengan todo, seleccionamos todos los elementos y manteniendo S lo agrandamos al tamaño que necesiten. Y aplicamos la escala. Exportamos cualquier elemento, en mi caso, la esfera. Y vemos el tamaño en el slicer. Igual lo pueden ver en Dimensions, aunque ya me acostumbré a verlo en el slicer, por las dudas.
Antes de seguir, voy a acomodar todo en carpetas para tener una mejor organización de las piezas. Ok, una vez que tengamos todo organizado, seleccionamos todo y aplicamos la escala. Y ahora vamos a terminar de hacer la dona, que fue el primero que hicimos. Recuerden que el cilindro lo pueden alargar como gusten. Yo lo voy a dejar así. Duplicamos el cilindro. Y vamos a hacer un boolean de union. Seleccionamos la dona y le damos a aplicar. Y así es como les quedaría el swivel joint. Ahora vamos a hacer la tolerancia. Pero antes aclaro, yo esta prueba de tolerancia me la salté y lo hice directamente en la figura. Igual más adelante voy a explicar esto más a fondo. Voy a cambiarle el nombre a la unión que acabamos de hacer. Voy a duplicar de nuevo el cilindro y agrandarlo para la prueba de tolerancia. Yo lo voy a dejar así. Ahora voy a duplicar la dona. Aplicamos siempre la escala. Y vamos a usar el modificador Solidify. Y bueno, esto ya lo venimos viendo seguido, el offset positivo. Y en thickness yo le pongo 100 milímetros. Y activo Only Rim. Recuerden que esto de 100 milímetros ustedes pueden ir experimentando, poniendo más o menos. A mí el que me sirvió es el de 100 milímetros en su mayoría. Yo siempre le pongo TOL al inicio para diferenciarlo del original. Y acá podemos ver cómo sería el espacio de la tolerancia. Y aplicamos el modificador. Ahora duplicamos el cilindro, al cual también le vamos a hacer la tolerancia con Solidify, así como recién lo hicimos. Verificamos que esté todo bien y aplicamos el modificador. Ahora vamos a poner todos los elementos para hacer el corte. Y a la dona de tolerancia la duplicamos y subimos para arriba, esto, para que pueda entrar y encastrar. Yo lo pongo por acá, ustedes pueden ir experimentando si prefieren. Y bueno, se me olvidó, dupliquen el cilindro grande que hicimos, antes de cortar, por si nos equivocamos en algo y no hacer todo de nuevo. Y ahora sí, vamos a hacer el boolean de difference. Recuerden, aplicamos la escala antes de todo. Y vamos haciendo el boolean uno por uno, como se muestra en el video. Y ya estaría. Así es como les debería quedar. Ok, esta prueba yo no la hice, como mencioné, directamente la hice en la figura, y por intuición me salió. Si vienen siguiendo el canal, sabrán que cuando impriman esta pieza, dependiendo el tamaño, tienen que usar el método de agua caliente para que la pieza encastre. Eso sí, el pivote de dona es el que yo uso principalmente para mis figuras de acción. Los otros, el de cono y los demás, solo usé una vez el de cono, pero en esos casos les recomiendo que vayan experimentando cuál les convence más. Ok, vamos a verificar que todo esté correcto, la tolerancia y demás cosas. Y bueno, si prefieren, pueden hacer un boolean de union con todas las tolerancias y ya hacer un solo boolean de difference, como prefieran. Bueno, el joint de esfera no lo voy a hacer, porque ya lo hicimos en otro video, era más para mostrárselos. Y bueno, de estos dos pivotes voy a hacer el de cono, porque el otro es parecido al que hicimos recién. Vamos a hacer casi lo mismo, duplicamos el cono. Y le hacemos la tolerancia con el modificador Solidify. Verificamos que esté todo bien. Y aplicamos. Duplicamos el cilindro grande y modifiqué un poco el tamaño para que calce con el cono. Ahí lo fui acomodando. Y apliqué la escala. Duplicamos el cono de tolerancia. Lo duplicamos y subimos para que pueda entrar y encastrar. Como mencioné, el cono lo usé una vez, y dependiendo la profundidad del encastre que hagamos, este puede quedar fijo o flojo. Yo lo voy a dejar ahí. Si no les convence, lo pueden subir un poco más y darle más profundidad. Es más que nada prueba y error.
Y volvemos a hacer los cortes con Boolean Difference, uno por uno, como se ve en el video. Y ya estaría. Así es como les debería quedar. Ahora, duplicamos el cilindro normal. Y seleccionamos el cono y cilindro normal sin tolerancia. Aplicamos la escala. Y vamos a unirlos con el modificador Boolean de Union. Y ya tendríamos todo. Verificamos como siempre que todo esté bien. Y ahora vamos a exportar los resultados finales. Para exportar todos de una, seleccionamos todos. Vamos a File, Export, STL. Y tenemos que tener activado el batch y le damos a exportar. Y vemos cómo quedaría en el slicer. Verificamos que no haya errores, como las capas delgadas. Y bueno, en Mesh Mixer, de mi parte, siempre verifico que no haya errores de malla, corrupciones, para tener todo bien optimizado. Recuerden que, para resina, tienen que subir los segmentos para que no salgan a la hora de imprimir. Y bueno, como mencioné, el que yo les recomiendo y el que uso es el Swivel Joint de Dona. El de cono lo usé una vez. De igual forma les recomiendo experimentar y que saquen sus propias conclusiones. Recuerden, si saben más, pueden ponerlo en los comentarios, me ayuda un montón. Es más, gracias a su ayuda, me di cuenta de algunos errores que cometí como novato. Pero antes de ir a eso, terminemos de ver los Swivel Joint. Estos son los de joint de cono que usé para la primera versión del Spider-Man SH Figuarts. Lo usé para el hombro y el muslo de la figura. En sí, el swivel joint es un tipo de encastre o articulación que solo gira sobre un eje. Así la describo yo. Principalmente se usa para el hombro con el bíceps, en el muslo, en figuras más antiguas, en la cintura. Marvel Legends lo usó también en la pantorrilla y en el antebrazo. Yo lo usé solo en el hombro y muslo. Y acá está la segunda versión del Spider-Man SH Figuarts, con el joint de Dona, el que normalmente uso y recomiendo. Ahora vamos a verlos en la vida real. En la primera versión, la de cono, me falló lo de la profundidad. En el hombro le puse menos profundidad por lo que no encastra directamente y se sale muy fácil, así como se ve en el video. En cambio, en el de muslo, le di más profundidad de encastre, la cual cuesta más en sacar. La segunda versión, la de Dona, en este caso, tanto en el hombro como en el muslo, me salió de 10. Obviamente esa era la idea. Si le aplicamos fuerza para sacarlos, podrán ver que cuesta. De igual forma, usé el de Dona para la figura de fuego de Ben 10. Y ahora sí, vamos a los errores que cometí. En el video de Blender para principiantes, F4BRI24 me respondió al error que tuve sobre las unidades de escala entre Blender y el slicer, que había nombrado en la intro de Blender. Básicamente, en Scene, en Units Scale ponemos 0,001 y podrán ver que ahora sí, la medida en milímetros está bien. Después, a la hora de exportar, ahí sí no me salió la medida, pero dejando todo por defecto, sin seleccionar el Scene Units, funciona perfecto. Como pueden ver, tanto en el slicer como en Blender, la medida es la correcta. Muchísimas gracias por tu aporte, F4BRI24. Después, Mikel X3 de Sobre la Escala me recomendó agregar un cubo, así como se ve en video, y de ahí, en Dimensions, poner 155 milímetros o 150, que es el equivalente a 6 pulgadas. La verdad, muy buena idea. Muchísimas gracias por tu aporte, Mikel X3D. De paso, les mando saludos a ambos por ser miembros del canal. Muchísimas gracias. Y obvio, a todos los nuevos miembros del canal que se sumaron. Muchísimas gracias a todos, lo valoro muchísimo. Como siempre, comenten cómo vieron este capítulo, si se entendió bien, si se perdieron y esas cosas. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Muchas gracias por ver.